Muy buenos días. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al conversatorio sobre valores y emociones en tiempo de pandemia. Gracias por estar conectados y conectadas. Saludamos a quienes nos acompañan. Isabel Bermeo, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir encargada. Sebastián Salazar, director nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Caroline de Combel, directora de BBOB, Educación para el Desarrollo. Jan Smith Dumont, consultor y formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica y España. Nelly Isabel Bermeo, DC de Apoyo Distrital de Quinindé. Nelly Gisela Orrala, DC de Apoyo Distrital de Manta. Araceli Díaz, directora de Proyectos y Servicios de Comunicación de Zona Acuario. Patricia Tello, asesora educativa de la BBOB, miembros de departamentos de Consejería Estudiantil, docentes, autoridades. El objetivo principal de este encuentro es reforzar los conocimientos y habilidades de los DC y docentes en las herramientas de las prácticas restaurativas y brindar inspiración y guía para que apliquen todo lo aprendido en el marco de la emergencia sanitaria. Escuchemos las palabras de bienvenida a cargo de la subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir encargada, Isabel Bermeo. Lo que les decía es que les agradezco mucho por atenderme unas cortas palabras que voy a dirigirles. En nombre de Soledad Vela, a quien estoy subrogando en funciones durante estos días, les doy la más cordial bienvenida al encuentro y agradecemos la presencia de Caroline de Combel, a Jan Smith, a quien tuve la oportunidad de conocer en el Congreso de OVP en el 2018, y a Sebastián Salazar, que ya le habíamos mencionado, nuestro director nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, a Nelly, a Gisela, a Patricia, a Araceli, a todas las personas de apoyo de ese y a los departamentos de Consejería Estudiantil, gentes de autoridades que nos acompañan hoy en la tarde. Como ustedes saben, las prácticas restaurativas nos brindan un enfoque y herramientas para gestionar de forma dialogada y participativa los conflictos y problemas de comportamiento y, sobre todo, promueve procesos inclusivos y colaborativos de responsabilización, reparación, daño, restablecimiento de las relaciones. Son las prácticas restaurativas nos han dado un excelente resultado. Nosotros hemos tenido ya desarrollado un trabajo desde hace algunos años con el acompañamiento de la BBOB, y en este sentido sabemos que este encuentro será beneficioso para fortalecer las capacidades y el empleo de esta estrategia, como ya les mencionaba, para prevenir, detectar, gestionar y resolver las situaciones de conflicto en los ámbitos familiar, educativo, social y laboral. Incluso como derivación para casos judiciales y les agradezco nuevamente su presencia y queremos que esto se desarrolle de la forma más beneficiosa para todos y todas, y contarles que tenemos otro evento en el que tenemos que también nosotros estar presentes, y nos quedaremos un momento y podremos acompañarles y después nos iremos al otro evento. Les agradecemos muchísimo su presencia y que todo vaya bien en esta tarde. Agradecemos las palabras de Isabel Bermeo, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir encargada, quien dio sus aportes de bienvenida a este encuentro. La BBOB, en coordinación con el Mineduc, han desarrollado herramientas que fortalecen el apoyo psicosocial a la comunidad educativa desde las prácticas restaurativas. Es momento de dar paso a Caroline de Combel, directora de la BBOB, Educación para el Desarrollo. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Sebastián, estimados colegas. Me alegra mucho poder acompañarles el día de hoy. Estamos ya creo que a la mitad de esta serie de conversatorios sobre el uso de prácticas restaurativas en el marco del apoyo psicosocial en tiempos de pandemia. Les comento que la última reunión del clúster UNICEF realizó una encuesta y nos presentó los resultados. Ha sido una encuesta a 1,200 docentes, y quiero compartirles que uno de los datos que resalta en esta encuesta es que los docentes reciben apoyo emocional principalmente por parte de los DC, y que además lo consideran bastante útil en casi un 100%.
Por otro lado, también de esta encuesta salió que casi todos los docentes dicen estar en contacto en promedio con 30 de sus estudiantes semanalmente. Y en más de un cuarto de los casos es para dar apoyo emocional. Asimismo, casi todos los docentes dicen estar en contacto en aproximadamente semanalmente 18 padres y madres de familia, en el cual también en 13% de los casos es para dar apoyo emocional a los hogares. Quiero resaltar o recalcar la importancia del espacio escolar, aunque sea virtual, porque es parte de un espacio de aprendizaje, pero también un ambiente de protección de la niñez y un ambiente de crecimiento socioemocional, un ambiente para fortalecer los valores de convivencia y para construir comunidades. Para poder fortalecer la resiliencia viendo aspectos positivos en la adversidad y en la situación de distanciamiento social, el trabajar estos valores también en la comunidad educativa puede significar para el niño joven que no abandone el colegio y que aumente sus posibilidades de poder tener oportunidades en el futuro y poder crecer esta competencia de resiliencia en su vida. Voy a ser realmente muy breve, aprovecho nada más para agradecer a Sebastián por su compromiso y de estar acompañando estos conversatorios, a Patti por la presentación y facilitación, a Araceli por sus aportes y obviamente a nuestros panelistas Jean, Nelly y Nelly. Así que no me queda más de desearles mucho aprendizaje, reflexión en estos conversatorios, que tengan una linda tarde y mucho aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Caroline, por su intervención. Y con esto damos por inaugurado este taller. Solicitamos a los miembros del Departamento de Consejería Estudiantil, docentes y autoridades permanecer conectados y conectadas para iniciar la segunda parte de este encuentro. Les recordamos a los asistentes que al finalizar las exposiciones, nuestros ponentes responderán sus inquietudes, las mismas que deberán ser redactadas en el chat de la videoconferencia. Por favor, al escribir su pregunta, colocar el nombre del panelista al que va dirigida su interrogante. Por temas de tiempo, responderemos algunas inquietudes y las que no logremos dar lectura en este encuentro serán tomadas en cuenta por nuestro equipo técnico para contestarlas posteriormente. Saludamos y presentamos a nuestros conferencistas e invitados. Jan Smith, consultor y formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica y España. Nelly Bermeo, DS de Apoyo Distrital de Quinindé. Nelly Orrala, DS de Apoyo Distrital de Manta. Araceli Díaz, directora de Proyectos y Servicios de Comunicación de Zona Acuario. Patricia Tello, asesora educativa de BBOB, quienes nos compartirán sus experiencias en relación con los temas propuestos. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora les invitamos a los y las presentes a observar el video sobre los valores que fortalecen la convivencia. Adelante, por favor. Restaura la vida en familia. Hoy presentamos los valores que fortalecen la convivencia. Qué alegría me da compartir esta charla con Armando en esta mañana. Les doy la bienvenida, estimadas y estimados docentes. Les aseguro que el tema que trataremos es muy motivador. Hola, Armando. Hola, Clara. Yo también estoy muy contento y les saludo con mucho afecto, más en estas circunstancias tan particulares. Sí, estamos aprendiendo a vivir de una manera diferente. El mundo se nos presenta distinto y la realidad muy retadora. La pandemia nos ha puesto a prueba para apreciar, redescubrir y desarrollar los valores familiares y colectivos. Pero esta puede ser una oportunidad para ser mejores. Mencionaste una palabra muy importante, valores. ¿Qué tal si mencionamos algunos? Respeto. Responsabilidad. Confianza. Efectivamente, los valores son principios que determinan actitudes y conductas que nos ayudan a ser mejores personas, a vivir en comunidad y con bienestar. También nos ayudan a convivir en paz. Los valores guían la vida de las personas, los valores familiares, más concretamente,
son las prácticas cotidianas que se transmiten en las acciones diarias a través del ejemplo, de la educación, de la unión familiar, la gratitud. En un hogar con sólidos valores suele existir concordancia entre lo que se dice y lo que se hace, permitiendo crear un ambiente armonioso, colaborativo y saludable para todos y todas. Gracias por tus cuidados, hija. Siempre me ha gustado tu disponibilidad de servicio y tu empatía con las personas. Solo estoy siendo recíproca con todos los cuidados que tú me has dado a lo largo de mi vida, mamá. Lo hago con amor y gratitud. ¿Qué valor creen que es el más destacado durante el confinamiento? Yo creo que la responsabilidad. Hay muchas cosas que hacemos a diario o que hemos dejado de hacer por responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra familia y con la sociedad. Como quedarnos en casa, usar mascarilla, mantener hábitos de higiene más cuidadosos. No olvides que debes cubrirte la nariz y la boca. Ok, papi. Exacto. Y al hacerlo, estamos enseñando a nuestros hijos a ser conscientes de que nuestras acciones tienen efectos favorables o desfavorables sobre los demás. ¡Upa! ¡Con más ánimo! El ejemplo es la mejor forma de transmitir valores. Todos en casa tenemos responsabilidades y las cumplimos. Efectivamente, esta pandemia nos ha puesto también en posición de ser solidarios. Cada quien, en función de sus posibilidades, deja hacer lo que puede para colaborar con otras personas. Somos solidarios cuando nos damos cuenta de que existen personas o grupos a los que podemos ayudar, reconociendo sus necesidades en el marco del respeto. La solidaridad permite lograr cosas que los individuos por sí solos no podrían conseguir o lo harían con riesgo. Creo que es muy importante saber ponerse en el lugar de las otras personas, comprender sus necesidades, sus emociones, sus sentimientos y sus posturas. Eso es la empatía. Empatizar nos ayuda a conectar mejor con los demás, ya sean nuestros compañeros de trabajo, amigos o familiares, porque cada quien está viviendo una coyuntura de manera distinta, según su propia realidad. Para terminar, no podemos dejar de hablar de la colaboración. Creo que todos estamos aprendiendo más que nunca a trabajar en equipo, a ceder turnos, a ayudarnos mutuamente, a compartir tareas. Colaborar es trabajar juntos por objetivos comunes. No desaprovechen la oportunidad de transmitir valores a sus hijos e hijas en este confinamiento. Es una gran oportunidad para aprender a ser mejores personas. Y recuerden, queridas y queridos docentes, que los valores no se dicen, se actúan. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Antes de dar paso a nuestros ponentes, invitamos a Araceli Díaz, quien nos compartirá su experiencia sobre los valores en tiempos de pandemia. Bienvenida, Araceli, la escuchamos. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Les saludo con mucha cordialidad a las autoridades, a las y los docentes. Hemos aprendido mucho produciendo estos videos y ha sido una gran experiencia para nosotros. Reciban un gran saludo y un gracias desde Sonacuario. Pero esta experiencia también ha podido combinarse con nuestras vidas personales y es por eso que estoy acá hoy para darles un testimonio de cómo los valores, las prácticas restaurativas, la comunicación empática, no violenta, sí puede cambiar las relaciones, las situaciones y hacernos vivir experiencias diferentes. Yo vivo en un edificio al norte de la ciudad de Quito y nosotros tuvimos la experiencia en junio de tener una familia contagiada en el 6º piso del edificio. Fue una experiencia transformadora porque nosotros estábamos convencidos de que eso iba a pasar tarde o temprano. Vivimos muy cerca del Hospital Baco Ortiz y varios vecinos y vecinas son personal de primera línea de atención, médicos, enfermeras, en varios hospitales de Quito. Entonces sabíamos que eso eventualmente podía pasar.
pero estábamos preparados para hacerlo. Y cuando ocurrió, sucedió algo muy especial. Nosotros tenemos un chat de vecinos y vecinas y fuimos informados de que en nuestro edificio había casos, 3 particularmente, y se activó el protocolo de seguridad con la desinfección de áreas comunes y todo lo demás. Estábamos listos para esta eventualidad. Pero lo que fue más bonito y más importante para nosotros fue darnos cuenta de que vivimos en un entorno seguro y empático, porque todos los vecinos y vecinas, sin excepción, fuimos solidarios con la familia que estaba atravesando esta situación tan especial. Y fuimos, digamos, nos pusimos en los zapatos de ellos y les dimos todo lo que podíamos, todo el apoyo real, ¿no? Porque les ayudamos con compras, con preparación de comida, pero también emocional, demostrándoles nuestra solidaridad, nuestra aceptación y nuestro respeto. Nunca los culpamos de nada, nunca hubo en el chat ni en ninguna área del edificio comentarios, acciones o actitudes que pudieran ser consideradas violentas, sino todo lo contrario. Fue un aprendizaje y estuvimos siempre comunicados. Fue una larga experiencia porque dieron positivo durante varias pruebas por alrededor de 1 mes y medio y el acompañamiento fue continuo en el chat. Al final, cuando ya dieron negativo, finalmente todos estuvimos aliviados, por supuesto, e incluso festejamos vía Zoom la recuperación de nuestros vecinos. Yo debo decir que esto fue liderado por el administrador y el presidente del edificio, pero fue secundado por todos. Y eso me dio cuenta a mí de que cuando alguien desencadena estas acciones restaurativas, estas actitudes, estas formas de comunicación restaurativas, empáticas, asertivas, se genera este ambiente en el que todos nos sentimos motivados, seguros y confiados de que se dará ese refrán del hoy por ti, mañana por mí. Y sabemos que estamos en un entorno, como digo, respetuoso, con personas bien informadas y personas sensibles. Y eso es bueno siempre. Yo pude enseguida hacer el clic, estaba tan metida en la producción de los videos y con tanto aprendizaje de los contenidos, que enseguida pude darme cuenta de que es así y vivenciarlo en mi propia vida, tanto en el edificio como en otras experiencias que hemos tenido de contagios, tanto en la oficina cuanto en la familia. Así que les invito a todos, a todas, a promover estas reacciones más bien solidarias, restaurativas ante los eventuales contagios que se puedan dar en su entorno, porque sabemos que eso no es lo común, pero déjenme decirles que eso es bueno no solo para las personas contagiadas, sino para todos los demás, porque es un crecimiento y un aprendizaje general que fomenta otra forma de vivir y construye paz. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra invitada especial por compartir su experiencia. Ahora es momento de escuchar a nuestros panelistas, quienes realizarán una ponencia compartida. Jan Smith y Nelly Orrala. Ustedes tienen la palabra. Bueno, muchas gracias, Roberto. Un saludo a Sebastián, a Carolina, a mis compañeros Nelly, Patricia, Araceli y todas las personas oyentes. La verdad, muy contento hoy en día nuevamente estar juntos. Ya como lo decía Carolina, estamos a la mitad del cuarto conversatorio, nos falta 4 todavía. Y con esa oportunidad de presentar los distintos vídeos. El primero que acabamos de ver sobre los valores, bueno, que no se preocupen, que está colgada en YouTube, que lo pueden ver con mejor calidad, ¿no? Por la saturación del Internet, a veces se le ve cortado.
Vamos a hablar de los valores y es interesante porque al escuchar el testimonio, el lindo testimonio de Araceli, me imaginaba, y si le pudiera hacer la pregunta, de cómo eran las relaciones en el edificio donde vive. Me imagino que no estaban mal, pero quizás no tenían tantos contactos, etcétera. Y muchas veces ciertas situaciones como la que estamos viviendo permite de hacer revivir, redescubrir, repotenciar, revalorar, y vale la pena la redundancia, revalorar esos valores de empatía, de responsabilidad, de solidaridad, como comentó Araceli, ¿no? Es decir, que ni podemos hablar de restauración, sino incluso de transformación, que la situación se ha mejorado. Es verdad, si escucho hace ya varios años por parte de muchas personas diciendo, se está perdiendo los valores, ya no es como antes, no hay más valores hoy en día. Es verdad, quizás que se va perdiendo. Yo creo que no podemos culpar o responsabilizar a nuestros hijos, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, porque los valores, nadie nace con los valores ya todo hecho. No es algo innato, sino es algo que enseñamos, que construimos juntos, ¿no? Y fíjese que la pandemia es finalmente si bien nos ha traído cosas muy difíciles, muy duras, y sigue todavía aportando eso, pero por otro lado, como lo dice en esa frase, el coronavirus también nos ha puesto a apreciar, redescubrir, potenciar y desarrollar nuevamente los valores que habíamos dejado un poco de lado. Es muy importante eso, ¿no? Y dejar nuestro egoísmo, la indiferencia, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tomarlo como una gran oportunidad de revalorizar esos valores, ¿no? Retomarla, redescubrirla, ¿no? Y volver siendo buenos ciudadanos, porque finalmente los valores, tener valores es crear un bienestar personal, pero un bienestar familiar, un bienestar dentro del aula, dentro del colegio, dentro de la sociedad. Es decir, nos van a ayudar a todo. Todo el mundo se va a beneficiar si realmente, no solamente hablamos de valores, porque los valores no solamente se dice, sino se actúa, ¿no? Se practica, se ejerce, ¿no? Y bueno, a mí me gustó mucho ese video de la familia Sembrano, que sí, quizás nos muestra todos los valores que se ha podido repotenciar durante la pandemia, pero habla de algunas, ¿no? Aquí yo digo que los valores, me gusta el título, en vez de decir un arma contra la pandemia, quizá podemos decir que es un escudo, lo que nos ayuda a la solidaridad, la responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces esa imagen muestra un montón de valores y nuevamente digo, no nacemos con los valores, son cosas que tenemos que enseñar y aprender. Si uno va buscando en internet, hay muchísimas dinámicas, juegos para trabajar con niños, jóvenes, incluso adolescentes, con los valores, ¿no? Aprender primero qué es un valor, ¿no? Cómo reconocerla, cómo controlarla, etcétera, pero dejaré más bien a mi compañera Nelly de entrar más en detalle sobre ese tema. Así que le paso la palabra a Nelly. Gracias, Jen. Reciban todos ustedes una cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Nelly Gisela Orrala Magallán. Actualmente laboro como DS de apoyo distrital 13D02 Manta, Montecristi, Jaramillo. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes temas tan importantes como lo son las prácticas restaurativas. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre los valores que fortalecen la convivencia en tiempos de pandemia. Vivir en tiempos de pandemia sin duda trae consigo un sinnúmero de situaciones negativas
que pueden llegar a afectar nuestras emociones y la calidad de vida, llevándonos al colapso o la reivindicación. Tal es el caso que en la actualidad el mundo se encuentra en una drástica transformación, lo que ha generado que muchos de nosotros también nos veamos en la necesidad de adoptar cambios, en especial énfasis en nuestra convivencia familiar. Es por eso que es muy importante que también nosotros podamos identificar que detrás de la crisis se esconde la oportunidad para poder adquirir y fortalecer aprendizajes positivos como lo son los valores. Estos nos permitirán tener una mejor salud mental y fortalecer nuestra convivencia con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. También es muy importante rescatar que los valores contribuyen a guiar la vida de las personas, nos ayudan a vivir en paz y a sobrellevar situaciones difíciles por las que muchos puedan estar atravesando. He ahí la importancia de poder ponerlos en práctica, sin olvidar que nosotros debemos reconocer 3 elementos importantes. Continuamos. 3 elementos importantes para poderlos fortalecer y desarrollar, que es la claridad, la coherencia y la consistencia. Cuando hablamos de claridad, nos referimos a la información concreta que se transmite al momento de solicitar algo. Por ejemplo, en una familia que está constituida por un hijo de 8 años y un hijo de 16, donde la madre le solicita que contribuyan en el aseo de la casa, podemos considerar que no se han tomado en cuenta ciertos elementos, como la precisión de la acción a realizar o la actividad a realizar y la edad de cada uno de ellos. Tenemos la coherencia. Cuando hablamos de coherencia, nos referimos que muy aparte de lo que se pueda expresar, se fomente y se fortalezca a través de la práctica o del ejemplo. Por ejemplo, cuando un padre le solicita a su hijo de 9 años que mantenga en orden su habitación y él como adulto no ha podido establecer esta acción como un hábito, podemos considerar que ahí hay una incoherencia entre lo que se está solicitando y en lo que se está practicando a través del ejemplo. Por lo general, esta acción puede llevar a cuestionar la indicación dada por el padre hacia los hijos. También tenemos la consistencia. Cuando hablamos de la consistencia, nos referimos a aquella acción que se realiza de manera reiterada y que puede llegar a convertirse en un hábito. Por ejemplo, en una familia donde los padres le solicitan a los hijos que destinen cierto tiempo de su día para realizar las actividades escolares, al momento de hacerlo de manera recurrente, esto se instaura en la vida de ellos. Continuamos. Otro punto importante que hay que reconocer es que a nivel cultural, por mucho tiempo, se ha mantenido la idea de creer de que los valores solamente se desarrollan y se fortalecen en el núcleo familiar. Y es muy importante saber que los valores se transmiten a través de la cotidianidad de aquello que los niños y niñas observan en el día a día. No solamente en el núcleo familiar como escenario principal, sino también en la escuela, con los amigos y en la sociedad. Por ende, es muy importante que podamos reconocer que el fortalecer y el educar en valores es una tarea de todos. Continuamos. Otro de los puntos importantes dentro de este proceso de fortalecer y desarrollar valores es el hecho de considerar que aquellos valores que se instauran en la vida de las personas ejercen un impacto muy importante en el rol que desempeñan en la sociedad. Tal es el caso de lo que sucedió a través de la declaratoria de emergencia a nivel nacional por la presencia del COVID-19, donde muchas familias nos vimos en la necesidad de compartir más tiempo juntos y por ende de fortalecer ciertos valores que en algún momento ya estaban presentes en la familia y que por falta de consistencia no se habían podido instaurar en la vida de nosotros. Por ejemplo, los 4 valores que se fundamentaron o se fortalecieron dentro de este proceso son la empatía, la responsabilidad, la solidaridad y la colaboración. Cuando hablamos de empatía, nos referimos a la capacidad que adquiere el ser humano para poder comprender la situación
y las emociones por las que otra persona está atravesando, sobre todo sin la capacidad de juzgar. Por ejemplo, como lo indicó la compañera Araceli en su ejemplo, en la vivencia, se pudieron determinar algunos casos dentro del proceso de emergencia a nivel de familias donde personas fueron infectadas por el virus, que necesitaron mucha ayuda y comprensión, no solamente del núcleo familiar, sino del círculo que los rodea. Tenemos el valor de la responsabilidad. Por ejemplo, dentro de lo que corresponde a la responsabilidad, durante mucho tiempo, las familias han considerado que las actividades propias de la casa se deben endosar a una sola persona. Sin duda, la pandemia nos permitió reconocer que cada uno de nosotros también tiene que ejercer las obligaciones que nos corresponden, como por ejemplo, el arreglar la casa, el hacer las actividades escolares, el lavar los utensilios de cocina, entre otros. Tenemos el valor de la solidaridad. Cuando hablamos de la solidaridad, es uno de los valores que más se fortaleció dentro de este proceso, donde personas que pueden ser allegadas a nuestra familia, conocidos, amigos, vecinos y hasta desconocidos, pasaron por situaciones muy complicadas a nivel económico y emocional, que requirieron del apoyo y la ayuda de muchos de nosotros y que sin duda llegó. Tenemos el valor de la colaboración. La colaboración se enfoca principalmente en poder contribuir y ayudar a una persona en una actividad concreta, sin la necesidad de recibir algo a cambio. Por ejemplo, en una familia donde viven dos hijos, uno de 9 años y otro de 15, y el niño de 9 tiene que realizar una maqueta y no puede realizarla o concluirla debido a que tal vez aún no desarrolla ciertas habilidades o no comprende cierta indicación. El hermano puede colaborar en la creación de determinada maqueta con el único objetivo de poder ayudar y contribuir de una manera desinteresada. Sin duda, el confinamiento permitió que nosotros como familia podamos redescubrir muchas cosas que han estado presentes pero olvidadas. Poder fortalecer valores, la convivencia y un sinnúmero de aspectos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra vida en familia. No sin antes olvidar que las emociones también juegan un punto muy importante en este proceso, tema que se tratará a continuación. Gracias. Muchísimas gracias a Jen y a Nelly por sus importantes aportes. Antes de dar paso a las siguientes intervenciones, presentamos el video de Reconociendo mis emociones. No olviden que al finalizar esta presentación daremos espacio a sus inquietudes. Por favor, redactarlas en el chat de la videoconferencia con el nombre del expositor o expositora a quien va dirigido su consulta. Adelante con el video, por favor. Restaura la vida en familia. Hoy presentamos Reconociendo mis emociones. Esto se pone cada vez peor. No alcanza para cubrir los gastos. Lo veo muy angustiado. Ay, Clemente. Buenos días, estimadas y estimados docentes. ¿Cómo se sienten? ¿Están listos para hablar sobre las emociones que estamos afrontando en estos días de confinamiento? Muy bien, gracias. ¿Han notado lo difícil que resulta para la mayoría de nosotros hablar sobre nuestras emociones? Cuando nos preguntan cómo estamos, respondemos bien, mal, más o menos, ahí. El español es tan rico en términos que resulta extraño que utilicemos tan pocos. Imaginemos que alguien dice que está bien. ¿Qué podría significar eso? Tranquila. Seguro. Saludable. Que superó algún problema. Optimista. Exacto. ¿Y si alguien dice que está mal? Enfermo. Con miedo. Preocupado. Triste. Desesperado. El COVID-19 ha venido a cambiar nuestra vida cotidiana y a llenarnos de incertidumbre.
O visto de otro modo, a brindarnos oportunidades, generando emociones y estados de ánimo específicos en cada quien. Es importante saber distinguirlos y darles el nombre que corresponda. Sorpresa, miedo, estrés, frustración, enojo, tristeza, fatiga, insomnio, aburrimiento, pereza, cansancio, agobio, soledad, desconcierto, angustia. Todo depende de nuestro carácter, nuestras capacidades y nuestras circunstancias actuales. Es por eso que mientras unas personas se desesperan, otras mantienen la calma. Mientras unas se aburren, otras aprovechan el tiempo para hacer lo que siempre habrían querido hacer. Es muy importante saber gestionar nuestras emociones, porque las emociones pueden ser más contagiosas que el mismo virus. Nuestras emociones influyen mucho en las emociones de las demás personas. ¿Lo han notado? Pueden agravar los problemas y afectar las relaciones. Todas las emociones humanas son comprensibles y legítimas, pero no dejemos que nos hagan daño a nosotros mismos ni a los demás. Con esto nos despedimos por hoy, invitándoles a preguntarse cómo van sus emociones al final de esta sesión. En este momento damos la palabra a Patricia Tello, quien nos compartirá su experiencia sobre las emociones en tiempos de pandemia. Bienvenida, Patricia. Adelante, por favor. Gracias, Robert. Muy amable. Buenas tardes con todas y todos. Es grato para mí participar en este espacio. Quiero compartir mi testimonio. Me contagié con el virus a pesar de haber tomado todas las precauciones de bioseguridad que se habían establecido. Y a la vez, lamentablemente, contagié a mis 2 hijas. Fueron 2 meses complicados de aislamiento completo y conscientes de esto, estuvimos sobreguardando la seguridad de todos quienes vivían cerca. Durante todo este tiempo experimenté un sinnúmero de estados emocionales fuertes: dolor, temor, angustia, tristeza, ansiedad, estrés, coraje, entre algunos otros. Mientras pasábamos toda esta crisis de enfermedad, adicionalmente sucedió algo inesperado que nos devastó completamente, y fueron los constantes mensajes y oprobios dirigidos a nosotras por parte de nuestros propios vecinos del conjunto donde habitamos, completamente diferente a lo que nos comentó Araceli hace unos momentos. ¿Pero qué nos decían? ¡Qué irresponsabilidad de haberse contagiado! No queremos verles transitar por los espacios de los edificios, que no manipulen las puertas y pasamanos, y así una cantidad de prohibiciones. Una mañana, irremediablemente, tuve que salir a recoger el oxígeno que lo necesitaba urgente. Sentía como las personas susurraban y sus miradas inquisidoras, con episodios de discriminación y estigmatización. Esto demostró el poco valor de comunidad en algunos casos que hemos vivido hoy en día. ¿Cómo no poder ser capaces de ser empáticos, el poder colocarse en los zapatos de otra persona, para de alguna manera poder entender lo que están pasando? Ser colaborativos, solidarios y sobre todo esta palabra que me gusta muchísimo, que es la compasión, que no es más otra cosa que el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento que se está pasando. Sin embargo, comentarles que no todo en este proceso fue malo. Puedo decir que pude poner nombre a esas emociones, hacerles frente y no dejarme dominar por ellas, dándonos entre nosotras aliento que de pronto esto va a pasar. Además de un factor importantísimo como fue tener a la familia
pendiente a través de llamadas, de mensajes, así también el apoyo de este equipo maravilloso que hemos construido conformando este proceso. A mis colegas de oficina y amigos que hicieron que nos sintamos socialmente conectadas. Por ello, mi gratitud. Finalmente, animar a todos y a todas a fortalecer estos vínculos que hemos tratado ahora en la comunidad, tanto con nuestras familias, con nuestros amigos, en el ámbito escolar, que no hay nada mejor que activar el apoyo emocional de quienes están atravesando por estas circunstancias adversas y contribuir a establecer ambientes sanos, seguros y libres de violencia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Patti, por compartir su experiencia en este importante evento. Es momento de invitar a nuestros siguientes panelistas, Jan Smith y Nelly Bermeo, quienes realizarán una ponencia compartida. Adelante con sus intervenciones. Gracias, Roberto, y gracias a Patricia por haber compartido esa experiencia muy difícil, pero como lo comentaba ella, bueno, no se dejó tampoco manejar, dejar que esas emociones desagradables la invaden, ¿no? Pudo manejarla, pero ¿cuántas personas en la situación que estamos pasando con esa pandemia han pasado por ese tipo de situación y que no lo pudo ni controlar esas emociones, es decir, dándole o provocándole aún más daño emocionales? Las emociones que sean negativa, positiva, desagradable, agradable, son parte nuestra, parte del ser humano, y es importante poder expresarla, ¿no? Pero como lo comentaba también Patricia, ha podido ella identificar, reconocer esas emociones y ponerle nombre y no dejarse controlar por ellas, sino tratar de manejarla, ¿no? Es verdad que estamos en un mundo, una cultura donde no nos gusta expresar nuestras emociones. Preferimos guardarla, esconderla, pero eso no nos ayuda para nada, ¿no? Todo lo contrario, que al momento quizás la acumulación es tan fuerte que explotamos y no llegamos a gestionarla, ¿no? La pandemia nos ha traído un montón de emociones y sigue siendo. ¿Por qué? Nos preguntamos, algunas personas llegan a tener esa resiliencia y poder gestionar esas emociones, y porque algunas otras personas no lo pueden. Ahí vamos a tener también la respuesta a través de mi compañera Nelly, que le doy la palabra. Tu micro, Nelly. Mil disculpas. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros docentes, compañeros del DECE, de los departamentos de Consejería Estudiantil, autoridades presentes. Soy Nelly Bermeo, del Distrito 08 de 04 de Quimindé. Para mí es un gusto poder compartir estas experiencias como parte de las prácticas restaurativas. Quiero agradecerte, Patti, por permitirnos escuchar tu testimonio y felicitarte por el aspecto de haber tomado el nombre de cada una de las emociones y poder generar acciones positivas. Vamos a hablar sobre un tema que es muy hermoso, es aprender a reconocer nuestras emociones. Voy a partir desde una pequeña frase. No hay nada más contagioso que las emociones, ni siquiera el mismo coronavirus. Esto por el doctor J. Tison. Todas las personas estamos afectados de una u otra manera por esta situación de la pandemia. Esto se debe a que nunca estuvimos preparados para poder llevar esta situación, poder procesar esta realidad.
permitiendo que al generar una respuesta de manera inmediata, pues nos sintamos afectados. Cuando esto ocurre, es importante concientizar estas emociones que estamos experimentando. Si somos capaces de identificarlas, estaremos hablando de una conciencia emocional. Así podremos actuar y tomar decisiones que nos favorezcan y nos ayuden a mejorar nuestro bienestar. Para identificar estas emociones, les propongo lo siguiente. ¿Me podrían ustedes decir qué expresión están notando en mi rostro? Efectivamente, el enojo, una de las emociones principales o básicas que nosotros podemos representarlas. Como así tenemos la emoción de la alegría, de la tristeza, del enojo y del miedo. Cuando nosotros podemos tener esa capacidad de identificar estas emociones, estamos diciendo que nos hemos educado emocionalmente. El COVID-19 ha traído consigo un sinnúmero de emociones desagradables. Podemos ver en la siguiente imagen emociones como el miedo, la angustia, la ansiedad, el estrés, el fracaso, a lo mejor la decepción o la frustración. Es decir, un sinnúmero de emociones, que no todas son negativas, dependiendo en el aspecto que las vayamos a enfrentar. Pero los seres humanos tenemos una capacidad y una habilidad de identificar esas emociones en mí y en los demás. Recordemos que las emociones tienen una gran cantidad de energía a medida de una agradabilidad de lo que estoy sintiendo. Para esto, te voy a hacer conocer 3 pasos fundamentales. 1. Focalizar nuestra atención hacia una dirección determinada para podernos dar cuenta de qué estamos sintiendo o qué es lo que sienten los demás. 2. Detectar esa emoción empezando en identificarnos en nuestro propio cuerpo, determinando pautas que nos den algo de información sobre qué es lo que yo estoy sintiendo. Y 3, expresar adecuadamente cómo se llama esa emoción y a qué grupo pertenece esta emoción. Con esto hemos logrado una educación emocional. Frente a toda crisis que estemos atravesando, como la pandemia, es normal que surjan algunas de estas emociones como un mecanismo de defensa. Pero ¿qué pasa cuando estas emociones no las podemos reconocer? Estas se irán intensificando, se irán afectando y contagiando a otras personas, creando un ambiente nada favorable, que nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones afectivas se vean rotas y muchas veces utilizando una comunicación violenta. Para esto, yo te recomiendo que hagas un diario en donde escribas alguno de los acontecimientos que has estado pasando en tus días. Esto te ayudará a identificar qué emociones estás generando cada día y mientras más lo practiques, más sencillo te resultará tomar conciencia de lo que estás sintiendo, también de cómo pueden sentirse los demás. Recuerda que la comunicación juega un papel muy importante en estos tiempos de pandemia. Aprendamos a escuchar, a ser asertivos, a ser empáticos, a mejorar nuestro ambiente y que sea agradable. Pero yo me hago una pregunta. ¿Cómo gestionar las emociones? Es esencial que aprendamos a reconocer, controlar y dominar
nuestras emociones de manera positiva en vez de alimentarnos o dejándonos llevar por ellas. Cuando nos referimos a reconocer, estoy diciendo que tendremos la capacidad de identificar y poner nombre a esas emociones, la alegría, el miedo, la tristeza o el enojo. Cuando hablamos de controlar, estamos manifestando que voy a poner en una balanza lo racional y lo emocional, en donde lo que quiero que prevalezca en este momento de crisis, de encierro en el que estamos viviendo, sea lo emocional. Es decir, pensar antes que actuar. Cuando hemos desarrollado todo esto, estamos hablando de la inteligencia emocional. Quiero poner un ejemplo aquí en esta parte. Muchas veces cuando alguien en nuestra casa rompió algo valioso, en ese momento nosotros no vemos nada. Nos exaltamos y empezamos a gritar, inclusive hasta afectar emocionalmente. Ya después de un momento lo dejamos que se vaya y entramos en reflexión. Y en ese momento decimos, bueno, ¿fue lo correcto lo que hice? ¿Valió la pena castigarlo? En ese momento trabajó más la parte racional, es decir, actuamos y después pensamos. Yo les invito a ustedes a trabajar más aún en pensar antes que actuar. Podemos educarnos emocionalmente ejercitando nuestro cerebro en gestionar nuestras emociones, identificando y reconociendo nuestros sentimientos. Así evitaremos de que tener conflictos con nuestra familia, con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros de trabajo. Aquí fortaleceremos nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros estudiantes, nuestros docentes y, cómo no decirlo, con nuestros compañeros de trabajo. Por último, vamos a conocer un poquito de lo que es el campo y las competencias de la inteligencia emocional. Este es un tema muy fascinante, por lo cual a una mayor inteligencia equivale a mejores relaciones sociales. Al reconocer nuestras propias emociones, podrás generar o podrás establecer empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando o sintiendo, lo que te permite convertirte en un detector de emociones, en ti y en los demás. Al trabajar las emociones, también encontraremos otra habilidad, que es la persistencia y la automotivación. Recuerda, fallar está muy bien. Significa que estás muy cerca para conseguir tus objetivos. Permítete crecer en todos los aspectos de tu vida, generando pensamientos positivos que luego se convertirán en emociones positivas y notarás una transformación en tu actitud. Como ustedes pueden observar, la inteligencia emocional nos permite percibir las emociones, manejar nuestras emociones, comprenderlas y más aún utilizar las emociones. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor y en cualquier momento, como una guía para conectarnos mejor con las personas, conectarnos de una manera empática, poder conocernos unos a otros y mantenernos motivados, sobre todo en estos momentos tan difíciles en los que estamos atravesando. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar nos ayudan a convertirnos en mejores personas. Quiero compartir una experiencia con ustedes como apoyo de ese distrital. En nuestro querido cantón de Quinindé, fuimos sumamente golpeados con la situación de la pandemia. El contagio en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, en los familiares. De igual forma, los fallecimientos.
Asimismo, la violencia que se pudo generar en cada uno de los hogares. Y cómo no decirle en la afectación emocional que también le repercutió a nuestro equipo de ese, a nuestros compañeros y compañeras. En ese momento me sentía ofuscada, pero después me di cuenta que tenía una herramienta fundamental, que son las prácticas restaurativas. Y una de ellas me ayudó muchísimo, como son los círculos restaurativos para crear comunidad. Aquí logramos que cada uno de mis compañeros y compañeras puedan expresar su sentir, cómo ellos han estado viviendo, qué ha significado para ellos esta situación de la pandemia y cómo ha afectado esta situación en ellos, porque recordemos que también son seres humanos y ellos también tienen una familia detrás de cada uno. Esto me ayudó a entenderlos y a fortalecernos para poder trabajar en conjunto, como siempre lo hemos dicho, como un equipo, apoyándonos unos a otros. Gracias a todo el personal de nuestro distrito de Quirindé. Gracias por permitirnos llegar a ustedes, compañeros docentes, estudiantes, padres de familia, dando todo el apoyo que ustedes necesiten. Y recuerden que sobre todo estamos para ayudarnos, para comprender y para compartir. Trabajemos en conjunto. De igual forma, quiero invitarles a la reflexión de que no todo es negativo. No toda la pandemia es un problema. Al contrario, esta pandemia nos ha ayudado a establecer vínculos, a vivir en comunión, a trabajar en equipo, pero también hay una parte que no debemos dejar pasar por alto. Esta pandemia también nos está trayendo dolor en los hogares. Detengamos la violencia. No permitas que ningún niño, que ninguna niña, ningún adolescente, ninguna mujer, ningún hombre sea afectado por la violencia. Está en ti, en nosotros, en toda la comunidad para detener la violencia. En estos tiempos de COVID, démonos la mano fraternalmente y apoyémonos unos a otros. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la intervención de Nelly Bermeo y de Jan Smith, quienes nos han dado excelentes aportes a este evento. Y agradecemos a todos y todas por seguir en este importante conversatorio. En este momento vamos a dar lectura a las preguntas del público, mismas que serán respondidas por nuestros panelistas. Les recordamos que por temas de tiempo daremos lectura a algunas inquietudes y las que no logremos compartirlas en este encuentro serán tomadas en cuenta por nuestro equipo técnico para contestarlas posteriormente. La primera interrogante es para Jan. Pedimos también a los panelistas que puedan encender sus cámaras y que podamos encender los micrófonos del momento que vayamos a responder. La primera interrogante para Jan: ¿cómo enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes a expresar sus emociones? Bueno, gracias Roberto. Es una buena pregunta y es muy importante de enseñárselos, ¿no? Si bien comentaba que los valores no nacemos con valores, se tiene que enseñar. Sin embargo, las emociones, algunas emociones, son innatos, hay estudio que demuestra, etc. Sin embargo, es importante a nuestros niños, de más pequeño que sea, empezar poco a poco a ayudarle a identificar esas emociones y controlar, y cuando digo controlar, controlar la intensidad de esas emociones, ¿no? Que es muy importante, no quiere decir de taparlas, ¿no? Pero a veces padres o quizás docentes, piensan que a veces es mejor de tapar o decir, bueno, no vale la pena de llorar por eso, los hombres no lloran. Eso es todo lo contrario. Llorar es expresar también una emoción fuerte de tristeza. Entonces es importante enseñar. ¿Cómo enseñar? Hay muchísimos juegos, contando cuentos, historias, hablando quizás de mi propia experiencia cuando yo era niño. Yo recuerdo incluso mi abuelo. Yo a veces me enojaba muchísimo y gritaba, etcétera,
no es que me paraba, pero me decía, no, si tienes que gritar, ¿por qué no tomas tu almohadita, póntela y nadie, ¿entiende? Y te sientes ahí nervioso dentro de la casa, pero te tranquila. O me decía también, respira hondo, piensa en algo positivo, ¿no? Es decir, eso se enseña, ¿no? Hay varias formas para que expresa sus emociones, pero al mismo tiempo que pueden manejar la intensidad. Hemos dicho que se contagia, si me empiezo a gritar, etc., voy a contaminar a los otros, ¿no? Muchísimas gracias, Jan. Nelly o Rala, si por favor pueden encender la cámara. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida para Nelly Bermeo. ¿Qué prácticas puedo realizar en familia para identificar las emociones y gestionarlas? Muchísimas gracias. Excelente pregunta. ¿Cómo gestionar las emociones? Primeramente, aprender a reconocer qué emoción es lo que yo estoy sintiendo. Ponerle nombre a esa emoción. También podemos ayudarnos con controlar estas emociones. No es de que el uno grita y el que más grita es el que mejor está. Al contrario, tenemos que equilibrarnos, mantener un control y tranquilizarnos para que podamos dar a lo mejor respuestas inmediatas. Y por último, dominar esas emociones para que en ningún momento se contagie nuestro estado emocional o nuestro estado en el que nos encontremos en el momento. Entonces, esos son los tres procesos fundamentales que nosotros podríamos generar. Y más que todo, es importante también tomar en cuenta que no es el que más grita, es el que impone. El que más habla es el que nos está dando el bienestar. Al contrario, aprendamos a escuchar, aprendamos a llegar a los acuerdos y para que esto mejore, también seamos responsables en compartir, como decía Nelly, las actividades en el hogar. Así llevaremos una vida más armoniosa y una convivencia extraordinaria. Muchas gracias, estimada Nelly. La siguiente pregunta para Nelly Orrala. ¿Cómo podemos reactivar los valores comunitarios en estos tiempos? Y le dejamos la cámara prendida, mi estimada Nelly. Gracias. Gracias por la pregunta. Sin duda alguna, uno de los puntos importantes que debemos reconocer es que los valores se transmiten no solamente a través de la comunicación, sino de la práctica. Y en el núcleo familiar es donde más podemos fomentarlos, ¿no? Sería mantener el diálogo con los niños y niñas sobre la situación que viven otras personas, hacerlos más conscientes de la situación que está sucediendo, a no permitir que seamos indolentes ante la situación que estén atravesando otras personas. Y sobre todo, enseñarles que no solamente podemos contribuir y apoyar en la sociedad o en la comunidad desde lo material, sino también desde lo emocional, desde un cómo estás, desde un cómo te sientes, de un acompañamiento. Este proceso lo deben fomentar la familia y pueden irse poniendo en práctica a nivel comunitario. La siguiente inquietud para Jan. ¿Cómo los docentes pueden transmitir valores desde la virtualidad? A transmitir valores desde la virtualidad. Bueno, yo personalmente hago desde el inicio de la pandemia muchísimos encuentros virtuales a través de distintas plataformas con grupo, entre ellos todo el equipo DC. Nos hemos conectado mínimo una vez por semana durante esos meses. Yo creo que al hablar entre nosotros, compartir un poco nuestra propia experiencia, haciendo algunas preguntas, compartimos vivencia y ahí hubo muchísimas vivencias sobre valores. Recuerdo varios de nosotros, bueno, tuvieron o algún familiar infectados, etcétera. ¿Cuántos de nosotros llamaron qué tal, cómo está, qué novedad hay, etcétera? Y es conectarse con las personas, ser solidario, en qué puedo colaborar, etcétera. Son una forma que a pesar de la distancia nos ha conectado y no sé, todo el tema como responsabilidad, colaboración,
Hay un montón de situaciones que nos sentimos como grupo, como equipo, ¿no? Y no creo que el hecho que estamos distante, que lo hagamos a través de una plataforma, podemos transmitir eso. Son simplemente expresar ese tipo de valores y mostrar también, como lo decía Nelly, no solamente decirlo, también actuar, ¿no? Hubo muchísima colaboración entre nosotros, compromisos, y son, yo creo que también valores que hemos logrado obtener en ese tiempo. Muchas gracias, Jan. La siguiente inquietud para Nelly Orrala. ¿Pueden los valores de las familias verse afectados por causa de la pandemia? De ser así, ¿cómo se podría mejorar esta situación dentro del hogar? Sin duda, en muchas ocasiones, cuando no existe el hábito o no se puede manejar la convivencia familiar, tienden a afectarse este tipo de situaciones. Es lo que sucedió al inicio de la pandemia. Muchas familias no sabían cómo convivir tanto tiempo juntos, cómo compartirse las actividades, cómo expresar lo que sentían, la frustración, el miedo, el enojo, la ira. Entonces, estas situaciones de alguna forma en un inicio hicieron que las familias se vieran en una situación de estrés a tal punto de que tal vez desearan salir a pesar de la situación de emergencia. Sin embargo, debemos reconocer que los valores pueden ser en este caso fortalecidos o potenciados a través del diálogo, de la comunicación empática, de la comunicación asertiva que nosotros podamos ir instaurando en las familias, para que haya una convivencia más ligada al respeto y a la solidaridad, y en este caso anteponiendo los valores. Gracias. Muchas gracias, Nelly. La siguiente inquietud para Nelly Bermeo. ¿Qué importancia tiene la autoestima en el desarrollo de la inteligencia emocional? El autoestima es la base fundamental del ser humano. Tenemos que mantenernos siempre positivos. Saber que nosotros somos muy importantes, que valemos mucho ante todo. Y esto nos hará poder tomar decisiones seguras, poder estar estables emocionalmente, poder contactarnos con las demás personas y poder contagiar esa emoción a la cual yo me siento. Por lo tanto, la autoestima me hace que yo crezca. De lo pequeñito que puedo ser, me voy a hacer más grande y más importante. Por lo tanto, lo que yo piense, lo que yo diga, es muy importante para el resto de las personas que pueden estar escuchando. Gracias. Muchas gracias. Nelly, tenemos la última inquietud dirigida para Jan. ¿Cómo aplicar prácticas restaurativas tomando en cuenta que actualmente no todos y todas los y las estudiantes cuentan con medios tecnológicos o la posibilidad de tomar contacto físico sería más bien en este caso? Por favor, Jan. Sí, bueno, es verdad. Yo escribí hace poco un artículo que cuando hacía la práctica restaurativa y principalmente los círculos es físico, estamos sentados, nos vemos todo, respiramos el mismo aire, nos podemos tocar, etc. Cuando vino la pandemia, dijo, voy, se acabó mis ciclos, se terminó, cómo vamos a crear comunidad, conectarnos, etc. Hasta que ustedes en Ecuador me contactaron y empezamos a hacer los primeros ciclos virtualmente y ha sido magnífico. Honestamente, pocos de los del grupo que estamos conocía a algunos. Hoy, honestamente, tengo una impresión que es no un equipo, sino una familia, lo conozco todo. Hemos hablado cada trabajo que teníamos, empezamos con una pregunta y terminábamos con una pregunta con el objetivo de crear comunidad, de conocernos, de relacionarnos, de conectarnos. Y la verdad que ha sido fabuloso porque hemos pasado por un momento muy complicado que había o mucha presión o problema de uno, del otro, la solidaridad, la empatía, etc. Yo he descubierto algo nuevo también con esa pandemia, que sí, la práctica restaurativa, entre ellos los círculos, se puede hacer de forma también
virtuales, ¿no? Podemos hablar de valores, podemos hablar de sentimientos, podemos hablar de un montón de cosas a pesar de esa distancia, ¿no? Es otra metodología, pero el resultado, no sé, pregúntale a todo el grupo, no sé qué dirán, pero yo me siento realmente a gusto de parte de esa familia. Muchísimas gracias, Jan, Nelly y Nelly. Agradecemos a nuestros expositores por sus excelentes intervenciones y al público por su participación. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio y les recordamos que juntos construimos la educación que soñamos. Muchas gracias por conectarse, que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.